hoy el tema, no me acuerdo qué número ya, 7 o 8, de temporizadores y relojes. Este es un tema, bueno, está bien, está aquí. Lo que se analiza es básicamente dos tipos de elementos. Los elementos astables y los monoestables, es decir, los circuitos generadores de tiempos, para así decirlo. De forma que vamos a encontrar que realmente circuitos de tiempo tenemos tres: estable, monoestable y inestable. Estable es aquel que no tiene anormal, no normal. Estable es aquel que no tiene ningún estado estable. Es un circuito que está continuamente cambiando. El caso típico, por ejemplo, es el caso del intermitente. De un coche, pim, pam. Normalmente este tipo de estables son los circuitos que se utilizan para generar señales de onda cuadrada. Señales de onda cuadrada que, como habéis visto en la práctica, pues sirven para ser objetos de reloj en circuitos, sobre todo secuenciales. Y luego tenemos otro tipo de circuitos que son los monoestables, que son circuitos que tienen un estado estable y otro inestable. Un ejemplo claro de esto es el típico automático de la escalera, temporizador de la escalera. Normalmente la luz está apagada, viene alguien, le da el pulsador, la luz se enciende, está un rato que hay que programar y al cabo de ese rato, pues bueno, pues se vuelve a apagar. El principio de funcionamiento de los circuitos de tiempo está basado en células RC, es decir, en el funcionamiento de carga y descarga de un condensador. El ejemplo típico es este, una célula RC, en la que yo aquí meto una onda cuadrada, en principio meto una onda cuadrada, y lo que hace este condensador, pues como está descargado, es cargándose. Y cuando este condensador se va cargando, ¿hasta cuándo? Pues hasta que desaparece esta onda. Cuando desaparece esta onda de entrada, esta VI, cuando yo dejo de tener aquí tensión y paso a tener 0 voltios, ¿qué es lo que ocurre? Que la carga, la tensión que ha cogido este condensador, se coloca o se aplica en paralelo con esta resistencia y por esta resistencia empieza a circular corriente. Y por esta resistencia, cuando yo tengo aquí el semiciclo positivo, circula corriente en este sentido y se carga el condensador. Y cuando yo tengo aquí 0 voltios, es decir, esto equivale a un cortocircuito, como este condensador ha cogido una carga, un valor de tensión positiva, pues esta tensión positiva se aplica a esta resistencia y circula corriente en sentido opuesto. Con lo cual el condensador se carga, se descarga, se carga, se descarga. Bueno, en el vídeo lo tenéis mejor explicado, no me voy a enrollar aquí, pim, pam, 4 cosas. Bueno, este es el circuito elemental. Sí, ya sé que os he dicho que se utiliza para generar señales de reloj y sí, también sé que os he dicho que aquí meto una onda cuadrada. Bueno, esto es para analizar el efecto que se conoce como transitorio de una célula de RC. Realmente está basado en el funcionamiento de una célula de RC, pero no es este el circuito. El circuito elemental, bueno, es en principio para hacer una estable. El circuito más sencillo para hacer una estable es este que tenemos aquí. Aquí nos vuelve a aparecer el Trier-Smith del que hablábamos el otro día. Este Trier-Smith, y el circuito está basado en una célula. Entonces es bien sencillo. Cuando yo tengo nada más conectar la alimentación al circuito, recordad que esto no se ve nunca, pero esto siempre existe. O sea, esto no se ve nunca, pero sin eso no funciona. O sea, siempre hay una alimentación aquí. Entonces, ¿cómo hace esto? Pues nada más conectar la alimentación, este condensador está descargado, tensión en sus extremos 0 voltios. Al ser aquí un 0, aquí yo tengo un 1, es decir, que aquí tengo 5 voltios. Y al tener 5 voltios, yo aplico 5 voltios entre este punto y este, con lo cual se establece una circulación de corriente por aquí. Y este condensador se va cargando, este condensador va cogiendo carga. ¿Hasta cuándo coge carga? Hasta que la tensión en este punto sea un 1 lógico. Recordad también lo que os dije ayer, que todo circuito integrado hay una característica, que es la VIH y es la VIH. La VIH es la tensión de entrada a partir de la cual se considera que es un 1 lógico. En las familias TTL suele andar del orden de los 3,5-4 voltios. A partir de 3,5-4 ya es un 1 lógico. Y el VIL es la tensión a partir de la cual se considera que es nivel lógico bajo. Suele andar del orden de 1 voltio, así. Es decir, toda tensión inferior a 1 voltio se considera que es un 0. Entonces, mientras la tensión aquí no llegue, como he dicho ahora, hasta los, vamos a suponer, 4 voltios, hasta que no llegue a los 4 voltios es un 0. Mientras sea un 0 aquí es un 1, al tener aquí un 1, este condensador se carga. Cuidado, cuidadín. Se carga por aquí, Se carga por aquí. Es decir, la corriente se saca de la alimentación.
Viene de la alimentación y se carga por la fibra. Cuando llega a nivel lógico 1 aquí se hace un 0 voltios, y al hacerse un 0 voltios, esto ya se queda sin corriente. La impedancia de entrada de esto es muy grande. Entonces, ¿qué hace este condensador? Si este condensador ha llegado a los 4 voltios, por decir algo, con polaridad más menos, no se sigue cargando porque ya tengo aquí un 0. Si tengo aquí un 0 y aquí tengo un 0, diferencia de potencial de 0. Con lo cual lo que ocurre es que tengo 4 voltios de polaridad positiva en este lado de la resistencia y 0 en este. Con lo cual quiere decir que yo a la resistencia le estoy aplicando 4 voltios. Si le aplico 4 voltios con polaridad más menos, circula una corriente. Y al circular una corriente en ese sentido, ¿de dónde sale esa corriente? Esa corriente sale del condensador, es decir, el condensador se empieza a descargar. Y se sigue descargando hasta que llega a 1 voltio. Y cuando llega a 1 voltio, pasa aquí a ser un 1. Y al ser aquí un 1, el condensador se empieza a cargar. Y así sucesivamente. Ese es el principio del funcionamiento de cualquier estable. Bueno, tenéis aquí la responsabilidad. Este circuito más sencillo también existe, como habéis visto, bueno, pues algunos circuitos que son específicos del tiempo. Y los circuitos esos específicos del tiempo son, por ejemplo, el 555, aunque como dije ayer también, no es verdad que el 555 se utilice para hacer relojes de sistemas digitales. Pero bueno, es un circuito de tiempo que me permite hacer astables, monoestables. Bueno, esto que tenemos aquí es un monoestable. ¿Y qué es un monoestable? Es un elemento también de tiempo, un monoestable, que lo que tiene es una entrada de disparo, y lo que tiene es una salida. Y lo que hace este circuito, disparo y salida, es tener la salida a un estado estable. Vamos a suponer que el estado estable es un 0. Y que yo, en el punto de disparo, tengo un 0. En el momento en que yo cambio, meto un flanco en esta señal, aquí se puede hacer por flanco, puede ser por nivel. Yo voy a considerar que es por flanco. Y me explico. Si recordáis los automáticos de escalera que hay en las escaleras, suele haber de 2 tipos. El automático que pulsas, sueltas, o sea, pulsas, se enciende la luz, sueltas y la luz sigue encendida. Hay de 2 tipos. Uno, que si al cabo de 1 minuto vuelves a pulsar, lo que hace ese temporizador es volver a empezar a contar desde 0, es decir, se rearma. Eso suele ser lo típico en las escaleras que tienen una luz por planta. Que tú pones, bueno, pues entre planta y planta, ¿cuánto se tarda el mayor tiempo en subir? Pues se tarda en subir medio minuto. Pues yo voy a colocar un punto de temporización de 40 segundos. De forma que se supone que yo llego, aprieto, y dispongo de 40 segundos para llegar al segundo piso. Si llego antes de 40 segundos y vuelvo a pulsar, vuelvo a disponer de otros 40 segundos. Y así sucesivamente. Y hay otros que no. Hay otros que tú le das y tienes 40 segundos y si durante ese tiempo vuelves a apretar, no pasa nada. De 40 segundos, se apaga. Lo que se conoce como rearmable y no rearmable. Entonces, eso puede funcionar por flanco o algunos por nivel. Lo que voy a considerar es por flancos. Lo que ocurre es cuando se produce un flanco, en este caso yo digo que es ascendente, lo que hace la salida es cambiar. La salida cambia. Está un tiempo t, que es el tiempo que vamos a ajustar con el monostable, y al cabo de ese tiempo, pues otra vez vuelve a caer al estado estable. Entonces, este es uno de los circuitos. Lo miréis en el vídeo cómo funciona y no me apetece más, no es muy... Entonces, bueno, pues lo dejamos ahí, el concepto de monoestable sí que tenemos. Y por último, bueno, todo ello viene en función de lo que vuelve a existir la función de carga y descarga de un condensador a través de una resistencia, que viene en función de estas funciones matemáticas que tenemos aquí. Pues que bueno, pues que la tensión extremos de un condensador, la tensión máxima es igual a, mejor dicho, la tensión instantánea en extremos de un condensador, que es la máxima tensión de alimentación por 1 menos e elevado a menos t, t por R. Una expresión, punto pelota. Entonces, esta es la expresión de carga. La de descarga me dice que la tensión de descarga aquí no aparece.
es igual a la tensión instantánea de descarga, es igual a la tensión máxima, o sea, a la tensión en la cual se empieza el condensador a descargarse, multiplicado por E elevado a menos T TRC. La de carga es por 1 menos E elevado a menos TRC por el alto. No, es que es tensión. Y la tensión de descarga es el valor del que empieza multiplicado por E elevado a menos T por S. Bueno, eso se dice así, pero en términos más o menos aproximados, aquí está la de descarga, aquí están las dos funciones, la de carga y la de descarga. La de carga y por E elevado a menos T TRC y la descarga está. Entonces, bueno, a final de cuentas, lo que se hace es más o menos decir un tau. Un tau es el tiempo que tarda en cargarse el condensador el 69%, creo que recordar que es. Y es 63% de la tensión máxima. Entonces, ese tiempo es igual al producto de la reacción. Entonces, de ahí podemos calcular los valores. Lo miréis un poco más en el vídeo y ya está. Lo que vamos a pasar a ver ahora es el 555, que es un circuito integrado, compacto, vuelvo a insistir que es analógico, que se ha utilizado durante toda la vida para hacer circuitos de tiempo. Circuitos de tiempo tanto estables como monoestables. Se utiliza para hacer circuitos de tiempo relativamente alto. Tener en cuenta que todo circuito basado en generar tiempos basados en células RC, como decía ayer, es un circuito aproximado. Los tiempos que sacamos de ahí, porque trabajar con RC, las resistencias tienen una tolerancia, el condensador tiene una tolerancia, los condensadores, además, a medida que van aumentando de valor, las tolerancias aumentan un montón y las variaciones de la capacidad en función de la temperatura, de la humedad, también aumentan un montón, o sea, cambian un montón y no se obtienen nunca tiempos exactos. Entonces, bueno, para lo que se utiliza esto es para tiempos más o menos aproximados y además para tiempos pequeños. Porque tiempos grandes implica tener valores de resistencia y de condensador muy grandes. Y eso ya nos aporta unos cambios de tiempos, unas variaciones de tiempo enormes. Pero bueno, pues están ahí, se han utilizado. Yo me acuerdo todavía con vosotros no os acordaréis, con el Commodore y con el 20 y con aquellos, el sistema de reset inicial lo tenían con el 555. Tú enchufabas la alimentación, el 555 se ponía a cero, hacía reseteo, y al cabo de medio segundo, un segundo, quitaba el cero y eliminaba el reset. Eso lo hacían para que el ordenador, mientras estaba recogiendo la alimentación, estuviese reseteado. Esperaba un segundo a que la alimentación estuviese estabilizada y eliminaba el reset. Entonces, al eliminar el reset empezaba a funcionar bien. Entonces, ya desde entonces, Entonces, bueno, pues el circuito integrado, el 555, es este que tenemos aquí. Y es importante porque suele caer en los exámenes. Entonces, la constitución interna es esta. La constitución externa, como comentábamos ayer, es un rectángulo, un cuadrado, que tiene estas patillas que tenemos aquí. Tenemos la patilla 8, que es VCC, la patilla 4, que es reset, la patilla 1, que es masa, y así sucesivamente, un segundillo, así. La patilla 3, que es salida, la 7, descarga, la 6, umbral y disparo. Básicamente, ¿de qué está compuesto? Si queréis entender el funcionamiento. Yo creo que en el vídeo está bien explicado, entonces ahora no me voy a profundizar. Pues básicamente está compuesto de los siguientes elementos, si os dais cuenta. Está compuesto de esto. ¿Esto qué es? Esto es un comparador analógico. Es un elemento, es sin más. Realmente es un amplificador diferencial. Pero, al no estar realimentado, se comporta como un comparador. De forma que lo que hace es ir dos entradas, la más y la menos. Cuando esta tensión es más positiva que esta, a la salida tengo un 1. Punto. Y cuando esta tensión es más positiva que esta, o esta es menos positiva que esta, a la salida tengo un 0. Se acabó. Esos son los dos. ¿Con qué más me encuentro? Me encuentro con este elemento. ¿Este elemento qué es? Como bien claramente pone aquí, es una báscula RS. Pero es una báscula RS en la que predomina el reset.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo meto aquí un 1, si yo meto ahí un 1, aquí que tengo, como esto es una puerta NOR, aquí tengo un 0, punto. O sea, en el momento en que meta en reset un 1, la salida es 0, independientemente de lo que meta en el set. Ya puedo meter aquí un 1 o un 0, me da lo mismo que yo voy a tener aquí un 0, punto. O sea, predomina el reset sobre el set. Hombre, cuando los dos son 0, esto se queda como estaba. Bueno, cuando yo meto aquí un 1, 0, lo que estoy haciendo es un 1 aquí, es un 0 aquí, un 0 aquí, con un 0 aquí, con un, si no hago reset y meto aquí un 1, entonces tengo aquí un 0, 0 con 0 con 0, pues aquí un 1. Bueno, entonces sí. O sea, yo aquí tendré un 1 cuando haga un set, pero no haga reset. Porque como yo haga reset, ya puedo hacer todo lo que quiera aquí, que esto se queda. Y el último elemento con que nos encontramos aquí es con este. Y este es un transistor, pero es un transistor MOSFET, no un transistor FET. Tenéis en los apuntes, yo aquí os he metido un pequeño análisis de lo que son los transistores bipolares. Esto en física los trabajáis más, creo, seguro. Y los transistores MOSFET, pues también los tenéis ahí. Yo lo único que os tengo que decir es que la curva característica de un transistor MOSFET es esta que tenemos aquí. Entendiendo esto se entiende todo. Es una curva característica en la que, bueno, un transistor MOSFET tiene, tiene tres terminales. Tiene tres terminales: drenador, surtidor y puerta. Tres. Aquí yo lo que hago es, ¿cómo funciona esto? Esto funciona como una especie de presa. De forma que con la tensión, ojo, que un transistor bipolar y un transistor MOSFET son parecidos. En el transistor bipolar a esto se le llama colector, a esto la base y a esto el emisor. Y el transistor bipolar es como una presa, en la que en función de la corriente cada circulario, de la pequeña corriente cada yo circular entre base y emisor, en función de esa, controla una gran corriente entre colector y emisor. Eso es. Hay un parámetro de transistores bipolares que es el HFE, que es la relación entre intensidad de colector y intensidad de base, que suele ser de 100, 200, 400, 500, 1000. Si es de 1000, ¿qué quiere decir? Que por cada miliamperio de base controlo 1000 miliamperios de colector. Eso es. Es decir, con una pequeña corriente controlo una gran corriente. Estos son los bipolares. Con esto tengo que trabajar con corriente de base, y eso es un problema. Tiene una impedancia de entrada relativamente pequeña, tienen un consumo relativamente grande. Entonces, lo que surgieron después de esto fueron los transistores FET y después los MOSFET. Que lo que se basa es en lo mismo, solamente que yo aquí controlo la intensidad drenador-surtidor en función de ¿qué? En función de, al loro, de la tensión puerta-surtidor. No en función de la corriente, sino en función de la tensión. A más tensión, más corriente. A menos tensión, menos corriente. Punto. Y eso se ve en la curva característica. Curva característica en la que yo represento la tensión drenador-surtidor aquí. En la que yo represento la corriente drenador-surtidor aquí. Y en la que yo represento mediante curvas la tensión puerta-surtidor en cada una de estas curvas. De forma que en función de la tensión esta, puerta-surtidor, controlo la corriente esta. Lo voy a poner bien grande porque es que, debido a la resolución de la gráfica, no se ve muy bien, no se veía muy bien, que esto es positivo, 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 positivo. Y además aquí todavía falta más curvas, como por ejemplo, falta esta, que es la VGS igual a 0. Entonces yo lo que hago es, en función de la tensión que meto entre puerta y surtidor, este transistor conduce más o menos.
en función de la corriente de carga que tiene este transistor, de la corriente que se coloca en función de la resistencia que se coloca entre este punto y la alimentación, en función de esta R, en función de eso, yo lo que voy a tener es una recta de carga. Es decir, es una sucesión de puntos de funcionamiento. En teoría, no en la práctica, este transistor puede trabajar en esto es un área. Solamente se representan estas curvas, porque claro, habría que representar la de 4, 4,1, 4,2, habría que representar la de 4, 4,1, 4,101, 4,1, o sea, estos son infinitas curvas, esto es todo un área. Se representan solo estas porque si representas todo no es nada. Entonces, aquí, en función de esa resistencia, solamente puedo alcanzar estos puntos de funcionamiento. Y este transistor puede trabajar, al igual que los bipolares, en conmutación. Y en conmutación es que solamente funciona en el corte o en la saturación. En el corte es en este punto de funcionamiento, es decir, está cortado, es decir, como un interruptor cuando está cortado, cuando está abierto. ¿Qué corriente circula por un interruptor cuando está abierto? Cero. ¿Qué corriente circula por aquí cuando está abierto? Pues prácticamente cero. O en la saturación, que equivale a un interruptor cerrado. Y cuando por un interruptor yo lo tengo cerrado, ¿qué corriente circula por él? Pues si yo tengo este circuito, tengo este interruptor y está cerrado y tengo esta resistencia, pues cuando este interruptor está cerrado, la corriente que circula por aquí, ¿de qué depende? Del valor de V y del valor de R. Es decir, es igual a V entre R. Y es una corriente. Por eso os he dicho yo que dependía de la resistencia que colocábamos aquí. Y en la saturación, es este punto de saturación, en el que la corriente es normalmente la máxima que puede ser. Y la tensión en extremos del diodo muy pequeña. Cuando está abierto, tensión muy grande en sus extremos. Cuando está abierto, corriente que circula por aquí es cero, con lo cual caída de tensión aquí es cero. Y si ya tengo 1 y aquí cae 0, aquí cae 1. Y cuando esto está cerrado, la corriente que circula por aquí es la que sea, y caída de tensión en extremos de esto, la resistencia del interruptor cerrado en teoría es 0. Si la resistencia es 0, y por 0, 0. Tensión 0 voltios. Aquí no es exactamente 0 voltios, pero bueno, es una tensión muy pequeña. Eso es. Eso a raíz, ¿a qué viene? Viene a este circuito que tenemos aquí. Puede haber gente que haga la prueba con esto, como he intentado hacer algún compañero vuestro, y pues como no conocía muy bien el tema de los transistores, puso aquí un bipolar, si no recuerdo mal. No vale. ¿Por qué no vale? Porque el bipolar funciona por corriente. Yo la estoy liando parda, porque este circuito, este inversor me está entregando, si yo esto alimento a 5 voltios, me entrega 5 voltios. Si coloco aquí un transistor bipolar, aquí hay una circulación de corriente muy grande. ¿Por qué? Porque esta unión, este es un transistor que se llama NPN, esta unión está polarizada directamente. Su caída de tensión de un diodo polarizado directamente es muy pequeña, del orden de 0,8 voltios. Si aquí meto 5 y aquí tengo 0,8, la corriente que circula por aquí es, en teoría, infinito, porque no hay ninguna resistencia. Para que esto pudiese funcionar con un bipolar, aquí faltaría una resistencia, que no la había. Entonces ahí hay un problema. Por eso se coloca un FET, con un FET como ese, porque no necesito trabajar con corrientes. Si yo tengo aquí 5 voltios, este transistor conduce. Si yo tengo 0 voltios, este transistor no conduce. Punto. Y en lo que se basa es, daros cuenta, tenemos aquí los dos comparadores, yo tengo aquí 3 resistencias iguales, en principio internamente son iguales, con lo cual si os dais cuenta, si yo tengo aquí VCC, yo aquí tengo, en este punto tengo 2 tercios de VCC y en este punto tengo 1 tercio de VCC. Está. Eso es así, de facto. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a colocar en estos puntos
según la configuración para que sea estable o sea monoestable, voy a colocar un condensador que se va a ir, como hemos dicho antes, cargando y descargando, cargando y descargando. De forma que en función de la tensión que yo tenga aquí y aquí, cuando esta tensión sea mayor que esta, yo aquí voy a tener un 1. Y si tengo aquí un 1, tengo hecho un reset, tengo aquí un 0. Y si tengo aquí un 0, tengo aquí un 1. Si tengo aquí un 1, tengo aquí un 0. Punto. Ahora bien, y no miro nada más. Cuando esta tensión es mayor que esta, aquí tengo un 1 y ahí es. En esta báscula de reset tengo un reset. Cuando yo tenga aquí un 1, es decir, una tensión, mejor dicho, menor que esta, más pequeña que esta, yo voy a tener aquí un 1. Y yo no me va a garantizar que sea ausente. Habría que ver cómo está esto. Cuando esta tensión sobrepasa un tercio de VCC, yo voy a tener aquí un 0. Es decir, yo voy a tener aquí un 1 o un 0 en función de que esta tensión sea mayor o menor que esta. Yo voy a tener aquí un 1 o un 0 en función de que esta tensión sea mayor o menor que esta. Teniendo aquí un 1 y un 0, en según qué condiciones, voy a controlar esta báscula de reset, haciendo que, si es un 1-0, se haga un reset. Si es un 1-0, se haga un set. Si es un 0-0, se quede como estaba. Y en función de eso, voy a atacar a una inversora y a otra inversora para obtener la salida, pero en función de eso voy a atacar a este transistor. Y con este transistor voy a controlar yo la carga del condensador. De forma que, si yo lo quiero descargar, lo que voy a hacer es hacer conducir a este transistor para que el condensador se descargue por él. Si yo lo quiero cargar, le voy a poner cortado para que el transistor no se descargue. Y en función de eso, pues tenemos dos configuraciones. Tenemos la configuración de la estable y del monoestable. Y la estable es este. El estable lo tenemos aquí. Y es una configuración que es así porque es así, o sea, no hay vuelta de hoja. Una configuración en la que yo externamente coloco dos resistencias y un condensador. Coloco este punto al transistor y estos dos puntos a los dos comparadores, que es el extremo del condensador. ¿Yo qué es lo que hago? Nada más arrancar, yo tengo a la salida un 1, aquí un 0, al tener aquí un 0, esto está abierto. Punto. Yo aquí meto un VCC, con lo cual por aquí se establece una corriente que podría venir a cargar el condensador, pero podría venir, no, claro, si por aquí no viene. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo eso, como he dicho ahora, abierto. Con lo cual la corriente viene por aquí. Y este condensador se empieza a cargar. Ya está. ¿Hasta cuándo se va a cargar? Hasta un determinado nivel. En el momento, mientras esto, hemos dicho que esto eran 2 tercios. Mientras esta tensión que tengo aquí sea más pequeña que esta más pequeña que esta, yo voy a tener aquí un 0. Voy a tener aquí un 1 y voy a tener aquí un 0. Es decir, hasta que este valor de condensador no alcance un cierto nivel, yo voy a tener aquí un 0. En el momento en que este condensador pase de este valor, de 2 tercios de la alimentación, yo voy a tener aquí un 1. Si tengo aquí un 1, aquí que tengo un 0. Si tengo aquí un 0, aquí que tengo un 0. Y si tengo aquí un 1, este transistor conduce. Y si ese transistor conduce, ya la corriente no sigue viniendo por aquí. La corriente vendría por aquí. O sea, ya no se sigue cargando. Pero además, ¿qué ocurre? Que este punto está unido a masa. Es decir, si os dais cuenta, esta resistencia ahora se coloca en paralelo con el condensador. Con lo cual el condensador, ¿qué hace? Empieza a descargarse. Con lo cual, al empezar a descargarse, desaparece de aquí el 1. Claro, desaparece el 1, pero se queda un 0,0. Al quedarse un 0,0, esta báscula se sigue quedando como estaba, se sigue quedando 1 y el condensador se sigue descargando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor de esta tensión baja por debajo del nivel de un tercio. Momento en el cual, plum, vuelve a cambiar. Y ya tenemos hecho el estado. ¿De acuerdo? Bueno, no vamos a pasar a los problemas que si no la liamos. Bueno, lo tenéis en el vídeo y si tenéis alguna duda, pues me preguntáis en la tutoría. ¿Vale? Bueno, los problemas que yo he escogido
son problemas no... Casi todos los años cae alguno, lo que pasa es que no cae en todos los exámenes algunos. De los 3 exámenes o 4 que hay por convocatoria, pues bueno, pues cae alguno. Entonces, yo de los últimos años, en el 2012 cayó este. Dentro de un problema, un apartado era explicar el funcionamiento. Pues un poco lo que hemos dicho, lo que he explicado yo ahora. Intentando ser un poco resumido, porque si no hay que esperar 2 años. No, pues es esto. Dice, calcular los valores de RA, RB y C para obtener un periodo de 1 segundo, lo que le hacíamos antes, ¿no? De T1, de T2, T69, patatín, patatán. Y luego han caído estos 2 problemas. Este es el primero. Dice, ¿cuál de los cronogramas es el que genera el circuito de la figura si el monoestable se dispara con flancos negativos? De la estable 2. Es decir, si miramos aquí vemos una estable, 2 estables. Un monoestable. Puerta inversora, puerta ahí. ¿Qué es esto? Aquí me dice que esto es una estable. Esto es una estable que me genera una onda cuadrada en el que tenemos tiempo on 8 microsegundos, tiempo off 8. Es decir, el tiempo total 16 microsegundos. Esto es lo que se conoce como un ciclo de trabajo del 50%. Este es otro estable. Otro estable en el que me dice que el tiempo en off es 7t y el tiempo en on 5t. Este ya no tiene un 50%. Esto es otro estable. Vale. Y aquí tenemos un disparador, para un monoestable, en el que me dice que el tiempo es 9t. Es decir, yo aquí le meto con esta estable una onda cuadrada, tal que así, más o menos, tal que así, un 7,5, y lo que me hace este monoestable a la salida es, con los flancos descendentes de reloj, con estos flancos, no me gusta a mí llamarle negativo, mejor descendente, pero bueno, la llamo negativo. Entonces, en este momento se dispara. Se dispara y se mantiene, ¿cuánto tiempo? Se mantiene 9t. Es decir, 5 y 4, 9, poco más o menos, se dispara hasta aquí. De forma que lo que haría esto es, cuando llega el siguiente flanco descendente, que es este, volvería a dispararse y volvería a estar un tiempo de 9t. Es lo que tendría que hacer. Bueno, entonces nos dice que miremos de las ondas que nos ofrece cuál puede ser la que cumple esta condición. Voy a intentar un pelín más grande. Aquí vamos a ver si... La primera es la A. Tenemos reloj, disparo y salida. Reloj, disparo y salida. Es decir, reloj, disparo y salida. Reloj es este, disparo este. Se tiene que cumplir lo que me ha dicho, que el tiempo en off es 7. Pues sí, bueno, pues poco más o menos será 7. Y el tiempo en on, 5. Es decir, esto es un poco más ancho que esto. ¿De acuerdo? Y la salida es esta. ¿Qué es lo que hacemos? A mí lo que me gusta es añadir aquí una señal, que es la del monoestable, la salida del monoestable. La salida del monoestable que va disparado por el estable 2, que es el disparo. Que me dice que funciona con flancos descendentes. Si me dice que funciona con flancos descendentes, yo aquí tengo un flanco descendente, aquí tengo otro flanco descendente y el otro ya se me escapa. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es, cuando viene un flanco descendente, el monoestable se dispara y se pone a 1. Se pone a 1 y está 9 unidades de tiempo a 1. Es decir, si yo cuento aquí, daros cuenta, pues tengo 9 unidades de tiempo, son, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que lo he hecho bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, está a 1. He contado ascendentes, ¿no? Disparo es... No, he contado descendentes. Aquí está bien, ¿no? Unidades de tiempo. Yo aquí el otro día lo que hice en casa, para no liarme, aquí ahora no lo voy a volver a hacer, pero lo que hice fue esto. Cogí y dije unidades de tiempo. 1, 2, 3,
4, 5. 5 unidades de tiempo. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí. No vale, a ver, repito, no vale que me digáis, no, desde el flanco, no, que no hay flanco. Desde el momento en que se dispara, son 9 espacios como este que yo tengo en los dedos, donde coincida. No tiene por qué coincidir ni con el descendente, ni con el ascendente, ni con nada. ¿Ves? Es esto. Y a continuación, se queda así hasta que vuelva a aparecer un flanco descendente, que es este. Momento en el cual tengo que volver a 5 y 4, 9. Tengo que hacerlo hasta aquí. Ya está. Esta es la salida. Pero claro, pasa una cosa, que yo no estoy tomando, estoy multiplicando el reloj, haciendo una puerta del reloj con la inversa del monostable. El monostable me da esto. La inversa del monostable, si no me equivoco, sería esto otro. Si no meto la pata, ya no sé ni qué decir, pero bueno. Esta parte de aquí sería la inversa. Con lo cual, una puerta lógica ahí de reloj con esto tiene que ser la señal de reloj durante los tiempos en que esto vale a 1. Durante el tiempo que esto vale a 1, el reloj aquí es 0. En el reloj aquí, en todo caso, debería de ser dejadme que lo haga aquí, debería de ser esto. La señal debería de ser esto. La N es la roja, la N invertida es la negra. Con lo cual una puerta lógica ahí de esto con esto, mientras la N invertida sea 1, la señal de reloj. Esto que yo tengo aquí es justamente lo contrario. Mientras la N valga 1, la N coronada vale 0 y mientras esto valga 0, la salida es 0. En la salida no puede haber una onda cuadrada mientras yo tengo esta señal. O sea que esta no es. Vamos a por la siguiente. Si nos deja ponernos encima. Que sí, Pepe. Que sí nos deja ponernos encima. Aquí. Reloj. Sí, por suerte tenemos el mismo disparo. Flanco descendente del reloj. Flanco descendente del reloj que me provoca que cambie la estable. Y la estable cambia y se pone 1, igual que antes. Y tenemos que hacer una puerta ahí lógica del N invertido con el reloj. Volvemos a tener el mismo problema. Que en este caso la N vale 1 durante todo este tiempo. Quiere decir que la N invertida valía 0, con lo cual 0 por cualquier cosa tiene que ser 0 y aquí me da onda cuadrada. Tampoco puede ser. Y ahora cogemos el C. A ver si hay suerte con el C. Cogemos el C y le hacemos coincidir los flancos. Aquí yo creo que es. Aquí. Con el flanco descendente del reloj, del disparo, aquí este es distinto. O sea que si es distinto, lo borramos. Flancos descendentes, yo me encuentro con uno aquí, con otro. Flanco descendente aquí y aquí. He metido yo la pata porque estaba bien. Durante 9 impulsos de reloj. 5 y 4, 9. Aquí se vuelve a disparar. 5 y 4, 9. Es decir, la N va a ser así. He borrado en balde porque da igual. La N invertida es este. Y como yo lo que tenía que hacer era una puerta ilógica de M invertida con CK, era esto, pues bueno, pues durante los tiempos que esto valga 1, tenemos que ver el valor de CK. Durante los tiempos que vale 1, yo en CK meto esta onda. 1 por esta onda, pues esta onda. ¿Veis? Y aquí 1 por esta onda, pues esta onda. Efectivamente,
parece que he calculado mal algún tiempo, pero efectivamente parece que es este, que he tenido que calcularlo mal. Porque parece que sí es este, porque das cuenta que la señal que me da es esta. Es decir, mientras esta señal valga una, obtenemos el valor de C. Con lo cual la solución es la C. He tenido que medir algo mal con el papel. ¿De acuerdo? Vamos a por el siguiente, es del mismo pelo que este. Estos normalmente no son difíciles. Con lo cual, si os dais cuenta ya, pues os conviene llevar una regla. Hostias. Ah, no, esto es como creía que había mezclado el enunciado de uno con las soluciones del otro. No, qué susto. Este es otro que me dice, el circuito de la figura es un generador de forma y onda formado por una estable y un monestable. Estable y monestable. Dice, ¿cuál es su cronograma? Considere otra vez que el monestable se dispara con las bajadas. Una estable y un monestable. En la estable tenemos tiempo a 1 a 0,1, el tiempo total 0,5. Es decir, es una relación, un impulso de un ciclo de trabajo del 20%. Porque estamos 5 unidades de tiempo que vale t, de los cuales 0,1 vale el tiempo a1, que es este, y 0,4 el tiempo al otro. Eso no es la mayor importancia, porque como decíamos ayer cuando veíamos el 555, que hoy se me ha olvidado comentarlo, recordad que ayer decíamos que en el enunciado de la práctica no pone que tiene que ser el reloj del 50%, pero luego en la guía didáctica sí. Bueno, pues realmente no tiene ninguna importancia que sea del 50%, que sea del 20%, que sea de lo que sea. Porque resulta que aquí yo lo que estoy diciendo es que el monostable se dispara con las bajadas, con los flancos. Con lo cual no tiene ninguna importancia la relación del tiempo de trabajo en el caso de la estable. En el caso del monostable, por supuesto que sí. Bueno, entonces lo dicho, si miramos esto, voy a ampliar un poco más. Si miramos esto, lo que me está diciendo es 0,1, 0,4, 0,1, 0,4. Y el monostable es 1 microsegundo. Y me dice que funciona con los flancos descendentes del reloj. ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, pues mirar a ver cuál es el reloj del monostable. Y el reloj del monostable va con flancos descendentes del reloj, es decir, de hacer sería aquí, en estos flancos descendentes que tenemos aquí. Estos. Cuando aparece el primer flanco descendente, lo que hace el monostable es cambiar y ponerse a 1. ¿Y ponerse a 1 durante cuánto tiempo? Durante 1 microsegundo. ¿Cuánto es 1 microsegundo? Si os dais cuenta, decíamos que esto era 0,4, 0,1, 0,4, 0,1, es decir, va a seguir a 1 hasta aquí. Y después va a bajar a 0. Cuidadín. No me dice que este monostable sea rearmable. 6 minutos. Bueno, no me dice que sea rearmable, con lo cual voy a considerar que es no rearmable. Con lo cual la forma de onda sería esta. Entra aquí, aquí pasa 1 microsegundo y luego se descarga. Tira para abajo. Claro, dices, nada más terminar se cuenta con un flanco, ya, pero es que ya el flanco ya ha pasado mientras yo estaba a 1. Con lo cual no se vuelve a disparar hasta que no vuelva a aparecer otro flanco descendente. No se vuelve a... y tarda 1 microsegundo. Es decir, si os dais cuenta, se dispara, baja aquí, algo mal, aquí, y se vuelve a disparar y está otro microsegundo. Aquí, vuelve a bajar, así sucesivamente. Si me hubiese dicho que este circuito
No lo han puesto, pero quién sabe. Si nos hubiese dicho que este monoestable es rearmable, esto hubiese sido todo el rato 1. Porque estando en este tiempo, si aparece otro flanco descendente, vuelve a contar desde el microsegundo, que sería continuamente 1. Pero no me dice, voy a considerar que no. Además, dentro de las soluciones que salen es la que aparece. Con lo cual aquí yo tengo esta forma de onda. El reloj es esta forma de onda. Aquí a la salida, ¿qué es? Es una puerta ilógica entre la señal esta M, entre esta M y el Z. Es decir, cuando yo tenga aquí un 1, yo aquí a la salida voy a tener el valor de Z. Es decir, durante este tiempo yo voy a tener el valor de Z. Y durante este tiempo yo voy a tener, lo voy a hacer directamente en el mismo CK, lo voy a hacer en rojo, yo voy a tener esto. Mientras esto sea 0, ahí no va a haber nada. Cuando esto sea 1, voy a tener yo el valor de CK. Mientras esto sea 0, nada. Mientras sea 1, el valor de CK. Y así sucesivamente. ¿Coincide con esto? Casi. Casi. ¿Esto y esto coinciden? A ver, ya no sé lo que hace. ¿Esto y esto coinciden? Sí coinciden. Pues parece que la solución es esa. Vamos a asegurarnos que no es ninguna de las otras. Entonces cogemos, ponemos el otro. Lo ponemos ahí, lo superponemos. Quito el valor este, de arriba, que era la solución, y volvemos a analizarlo. Por cada flanco descendente de reloj, lo voy a poner aquí. Cada vez que yo tenga un flanco descendente de reloj, salta un microsegundo. Descendente salta, ahora he cuadrado las formas de onda. El monoestable se dispara para este flanco, para este, para este, para este y para este. Se dispara el monoestable. Se dispara y está un microsegundo, con lo cual la salida tiene que ser el valor de CK mientras esto sea 1. Y el valor de CK mientras eso sea 1 debería de ser esto. Y aquí debería de ser esto. ¿Coincide con esto que yo tengo aquí? Es que eso salta a la vista desde el primer momento que no puede ser. Si yo tengo este reloj de esta frecuencia, no puedo tener una salida que tenga más. En principio no puedo tener una salida que tenga más frecuencia que ese reloj, en todo caso menos. O sea que este tampoco es. El B tampoco. Vamos a ver el C. Con el C volvemos a quitar la salida. Y con el C, flancos descendentes, aquí lo tenemos. Y tendría que ser CK mientras esto sea 1, es decir, esto tendría que ser así, así y así. Tendría que ser así, así y así. ¿Coincide con esto que yo tengo aquí? Yo digo, este y este coinciden, este y este coinciden. Este y ese, ahí hay algo que no cuadra. Me debería de salir sin impulso y me sale con impulso. Con lo cual, este tampoco. Con lo cual, la solución es la. ¿De acuerdo? Y no tiene nada más. Se me han gastado los problemas, no tengo más problemas. Si queréis que os explique alguna otra cosa, no me imaginaba que tal vez iba a decir esto, pero si queréis que os explique alguna otra cosa, me decís, oye, explícame el transistor, el 555, el astable, lo que hablábamos ayer, ¿no? Que si el ciclo de trabajo del 50% ha caído, ¿eh? Algún año, hace años cayó. ¿Cómo podemos hacer con el 555 un ciclo de trabajo exacto del 50%? Hombre, así difícil, porque tal y como hemos dicho, la carga del condensador es 0,69 RA más RB y por C, mientras que la descarga es 0,69 RB por C. Entonces, claro, esto siempre va a ser más grande que esto. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, hay un pequeño truco, que es este, pues que si os apetece en la práctica, podéis recurrir a él.
este truco que tenemos aquí, que en lo que consiste es en colocar un diodo en paralelo con el RB. De forma que la carga es por aquí, es decir, en este caso la carga va a ser 0,69 RA más RD por C. RD, por decir algo, es la resistencia interna del diodo, que es muy pequeña, pero es. Y este otro, la descarga es 0,69 RB por C. Pero bueno, pues se puede llegar a ajustar. En ese caso, lo que tendríamos que hacer es, en vez de hacer lo que hacíamos ayer, de, por ejemplo, esta resistencia mucho mayor que esta prácticamente igual que esta. Prácticamente igual que esta. Porque la carga es por aquí y la descarga es por aquí. Prácticamente, ¿por qué digo? Pues porque tendrá que ser algo más, esta RA tendrá que ser algo más pequeña que esta, debido a la resistencia interna del diodo. Pero ¿qué se suele hacer aquí? Lo que se suele hacer es, por ejemplo, 10K, 9K, a mí me gusta dibujarlas así, las resistencias, y un K. O, yo que sé, con 9,5K y 0,5K. De forma que yo, una vez que tengo hecho esto, yo digo, mira, monto, mido y veo que todavía este tiempo un poco mayor, un poco más pequeño. Voy variando, estar ajustando. Esto está mal, justo el símbolo. Esto debería de ser así. Voy ajustando esa resistencia hasta que sea exactamente al 50%. ¿Para el examen? ¿Para el examen? ¿Muchos ejercicios de este tipo hay? ¿En el examen suele salir? No. Eso, más de la primera parte. ¿No me has visto todavía los exámenes que han caído en los últimos años? Sí, pero pues es lo que hay. Y yo, es que, no lo tomes a mal, pero es que me parece imprescindible. Una cosa que no deberíais de dejar de hacer estas navidades es sentaros un día en casa, en vez de ponerme a estudiar, coger y decir, pues voy a hacer un examen. Y te sientas un día y dices, pues hoy me voy a levantar a las 8 o 9 de la mañana y tengo 2 horas para hacer un examen. Coger al azar uno de esos exámenes que tenemos ahí de los 4 o 5 últimos años, sacar uno y tengo 2 horas. E intentar hacerlo completo, sin mirar a nada. ¿Y ves conveniente llevar el libro? ¿O ¿Al examen? Sí. ¿Te dejan llevar el libro? Vale. Es que, ¿y cuánto era la fórmula de carga del condensador? ¿Y cómo era el Intel? ¿Y cómo era 7481? Pues que eso es. A mí en un examen de matemáticas me tocó una vez un problema que estaba en el libro. El problema con los mismos datos. Yo miré y dije, a ver dónde está la diferencia. No había ninguna diferencia. Era copiar y pegar. Una vez me pasó y dices, joder, pero solo una vez. ¿Te parecerá poco? En el diodo que has dicho que ponemos ahí, el Spice este que tenemos para... Sí. Hay un montón, yo creo que con 4 o 5. Hay el Diodo. diodo normal, sin valor. Luego el diodo, el break este, el diodo con otro nombre. Un diodo genérico. Y hay que ponerle un valor. No, un genérico, un diodo, punto. No te hace falta más. No hace falta que pongas el 1L4007. No hace falta que pongas el 1L4007. El PSpice y además el que tenéis vosotros está hecho más bien un poco a nivel educativo. Luego, si ya nos ponemos a mirar simuladores reales, pues te puedo hablar de ORCAD, te puedo hablar de Altium hoy en día. Esos ya tienes modelos de simulación en función del 1L4007, del 4006, del 4005, del 4000. Pero eso ya es un poco ya más profesional. El problema teórico del examen que habías puesto antes, me había parecido que había un profesor además. No creo, porque me parece que solo estaba marcado el... Ah, sí, que ayer dije que me iba a explicar y no lo he explicado. Sí, mira, está bien. Muchas gracias. Hay un condensador de más. ¿Cuál es ese condensador de más? Este que tenemos aquí.
No es de más, es un condensador que tiene su misión. Este condensador es nuevo. Va conectado aquí en la patilla de control. Recuerda que aquí hemos dicho que yo tengo 2/3 de la alimentación y aquí 1/3 de la alimentación. Y ese condensador está colocado entre este punto y masa. Ese es un condensador normalmente antiparásitos, para no dejar esta entrada al aire. Para que por aquí, como estos tienen unas impedancias de entrada muy grandes, pues para que por aquí no entren señales parásitas. Si te das cuenta, pero esta patilla, la patilla de control es la 5. Y si yo he dicho que las resistencias son internas, pues ni falta que me hace que yo coloque esto aquí. Esta patilla 5, pues se suele colocar. ¿Y para qué se suele colocar? Muy sencillo. Hemos dicho que las tensiones son 2/3 y 1/3. Con lo cual, y como tenéis explicado en la parte teórica, este condensador se va a cargar hasta los 2/3 de alimentación y se va a descargar hasta 1/3 de la alimentación. Vale, pues ocurre una cosa. Si a mí se me ocurre, esta es la patilla 5, si a mí se me ocurre hacer este circuito, que lo puedo hacer y tranquilamente, y de hecho se hace. Si yo hago este circuito, imagínate este que tengo aquí, en el que y voy a quitar la ajustable y voy a colocar, en lugar de una ajustable, que es totalmente válido, 2 resistencias. Y las voy a colocar, que además que son R y R, que son iguales. ¿Vale? ¿Va a volar? Si yo coloco R y R, ¿aquí qué tensión tengo yo? Si esto es VCC, ¿qué tensión tengo yo en este punto? Si las 2 resistencias son iguales y según la ley de Ohm, ¿qué tensión tendré en este punto? Bueno, mitad. ¿No? Según la ley de Ohm, la intensidad que circula por aquí es VCC dividido por 2R. Y multiplicado por R, me va a dar la caída de tensión en extremos de esta resistencia. Es decir, R con R, VCC medios. Yo voy a tener en este punto VCC medios. Ya no tengo 2/3 de VCC como tenía antes, ya tengo medio. ¿Y aquí qué voy a tener? ¿Qué tensión? Si esta resistencia es igual que esta, que lo es, y aquí tengo V medios, ¿aquí cuánto tendré? V cuartos. Daros cuenta que ya he cambiado la relación de tensiones. Antes eran 2/3 y 1/3, y ahora es 1/2 y 1/4. Con lo cual ya cambio los niveles de disparo del condensador. ¿Y eso para qué sirve? Pues bueno, si en lugar de colocar esto hemos dicho que era un astable. Si en lugar de colocar esto, yo coloco, como os acabo de decir al principio, esto otro, una resistencia variable, lo que voy a hacer es ir variando los niveles de tensión en estos 2 puntos. Voy a variar los niveles de disparo, voy a dejar que ponga este otro, voy a variar los niveles de disparo de la estable. Yo voy a ir variando este nivel y voy a ir variando este nivel. Estos 2 niveles, los 2 además. Con lo cual lo que voy a conseguir es variar los tiempos. Es decir, a final de cuentas, variar la frecuencia de salida del circuito de salida. ¿Por qué? Porque este circuito se suele utilizar, entre otras cosas, para hacer una modulación en frecuencia. Es decir, yo tengo ahí un oscilador, y en función de la tensión que meto en esta patilla de control, en la 5, yo aquí meto, imaginaros un generador de una señal senoidal. Entonces, en función de la señal que yo vaya metiendo ahí, imaginaros que yo meto una señal senoidal que va haciendo este movimiento, ¿sí? Variando de amplitud. A la salida yo obtendría un oscilador que me va variando de frecuencia. He hecho un modulador de frecuencia. En función de la tensión que yo meto aquí, obtengo una frecuencia diferente a la salida. Se suele utilizar para eso y también se suele utilizar para lo que se conoce como el PWM, modulación por anchura de pulsos. Pero eso ya es electrónica pura.
Pero para eso se utiliza. Y ese condensador, si te das cuenta, es un condensador de 100 K, es un condensador pequeño, no es un condensador como el otro para tiempos, es simplemente para evitar parásitos. Que es, lo volvemos a poner, que es este que tenemos aquí. Este. Es un condensador, bueno, aquí no ponen los valores, pero te lo digo, suele ser de unos 100 K. ¿De acuerdo? ¿Más cosas, más preguntas?